Y de su gloria llena la tierra hoy está, y es cierto, porque llegado el momento, toda lengua va a confesarle, toda rodilla se va a doblar delante de él, y vamos a ver la tierra llena de su gloria, es lo más hermoso. Veníamos diciendo, hablando de las dos naturalezas del creyente, la nueva y la vieja, ¿sí? Y el cristiano, para ser cristiano, tiene que optar por la nueva naturaleza. El punto de partida de la liberación consiste en entender por la fe que hay dos naturalezas en nosotros. Por supuesto, como dijimos recién, la nueva y la vieja. La primera, o sea, la nueva, es fuente de todo deseo conforme a la voluntad de Dios. Y la segunda procede del mal. Por más buenos que la persona se crea, si no tiene a Jesucristo, la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno, por cuanto todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. O sea que por más que la persona haya sido bien enseñada, tenga educación y todo, para Dios no es bueno, porque bueno es aquel que tiene a Jesucristo en su corazón. Así lo expresa la Biblia, ¿sí? Así lo expresa las Sagradas Escrituras, porque para ser justo es necesario tener al justo, y el único justo es Jesucristo, el único que nació sin pecado. Todos nosotros venimos con el pecado de Adán y Eva. En la conversación con Nicodemo, el Señor Jesús insiste en la necesidad de este nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo, nacer de agua y del Espíritu, como dijimos recién. El agua es la palabra de Dios y el Espíritu es el Espíritu Santo que viene cuando Jesucristo dijo: es necesario que ustedes esperen la promesa del Padre. Yo les voy a enviar el Espíritu Santo, el Consolador, el que los va a guiar a toda verdad. Él va a tomar de lo mío y se los va a hacer saber. Significa que todo lo que Jesús es lo que el Espíritu Santo nos revela dentro de nuestro corazón, porque Él quiere que seamos como Jesús. Ahora, ¿cómo puede ser como Jesús una persona que rechaza a Jesús? Es imposible ser como Él si no lo tenemos a Él. ¿Me entiende? Un hijo imita a su padre justamente porque lo ve, pasa tiempo con él, copia cosas de él, y bueno, y ahí, o sea, todos nacemos y queremos hacer y copiar a nuestros padres las cosas que ellos hacen, ¿no es cierto? Generalmente hoy en día se ven muchos niños que quieren parecerse a su padre, hasta que después crecen y se dan cuenta que no es tan perfecto el padre, entonces buscan otro modelo a imitar. Pero ¿cómo vamos a imitar a quien no conocemos? ¿Cómo una persona puede ser? Yo les decía el otro día a mi marido: ¿vos le podés sacar una mancha a un tigre? No, es imposible, una raya, no. Dice, ¿cómo alguien que está habituado a hacer lo malo puede hacer algo bueno? Nosotros no podemos hacer la voluntad del Padre si no tenemos a Jesús en nuestro corazón y si realmente no hemos nacido de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso se encuentra allí en San Juan 3:6. Si meditamos en esta palabra, vamos a resaltar las dos naturalezas, la carne y el espíritu. Vivir en el espíritu y vivir en la carne, que se caracterizan por sus respectivos orígenes. Carne es el nombre de la primera y la segunda es el nombre del espíritu, que procede de Dios. Vivir en el espíritu es vivir en el espíritu de Dios. Por eso es correcto llamarle a la carne, nosotros le llamamos vieja naturaleza, ¿sí? Porque es la con la que nacemos, es la que heredamos de Adán, como lo dije recién, y es de la que nace toda la raza humana, desde que nacemos. Y diferente es el espíritu. Cuando se produce nuestro nuevo nacimiento, esa nueva naturaleza que es en el espíritu, que fue implantada en nosotros por el Espíritu Santo, la primera consecuencia de este hecho fue que se creó un inevitable antagonismo entre la nueva naturaleza y la vieja, o sea, diferencias, son incompatibles realmente la una y con la otra. No podemos vivir en las dos. Si bien vivimos en un cuerpo de carne, Dios dice en su palabra: hagan morir lo terrenal en vosotros, porque venimos con un modelo de vida totalmente diferente al que Dios quiere que vivamos. Dios ya no quiere más que vivamos en esa naturaleza carnal, aunque vivamos en un cuerpo de carne. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros entendamos, y amigos que están del otro lado,
que tenemos que nacer de nuevo. Pero miren la respuesta, la pregunta o respuesta de Nicodemo, ¿no? Porque es lo que tenía él en su corazón. ¿Que tengo que volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Fíjense que ese razonamiento es pura y exclusivamente humano, carnal, porque una persona en el espíritu recibe la guía directa de Dios para saber cómo responder. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, las cosas de arriba, para saber cómo realmente debemos responder. Romanos 7 describe esta penosa experiencia de Nicodemo, en especial la porción comprendida allí en el versículo 14 y al final del capítulo, y después el versículo 4 al capítulo 8, y bueno, aquí hay declaraciones que se refieren a nuestras propias experiencias. Quien habla en este capítulo 7 expresa una certidumbre de la mayor importancia. Pablo decía, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Se dan cuenta? Porque no estaba todavía en la nueva naturaleza, la del espíritu. La carne completa e irremediablemente mala, y si Dios no toma el control de nuestra vida, estamos permanentemente forcejeando entre lo que es la carne y entre lo que es el espíritu. Tomen nota allí en San Juan 6:63, Romanos 8:8, para que después ustedes vayan viendo, porque el tiempo corre y bueno, no puedo estar desmenuzando cada texto. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, porque de la carne solo puede venir algo malo, es algo automático esto, es así. Nosotros, si bien somos seres que hemos nacido en la carne, porque vivimos en un cuerpo carnal, tenemos que vivir en el espíritu, aprender a vivir en el espíritu. Haced morir, recuerden bien, lo terrenal en vosotros. Y creo que después siguen una seguidillas de textos de las cosas que tenemos que hacer morir en nuestra carne, ¿no es cierto? Que es muy importante, después léanlo ustedes allí en su casa. Romanos 8:3 declara al respecto, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Esto qué significa? Que nosotros por medio del Espíritu podemos hacer morir todo aquello que nos perjudicaba en la vida. Satanás venía con un pensamiento, o viene con un pensamiento muchas veces, y nosotros no sabemos si realmente, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Dios me va a dar sabiduría para que ustedes puedan entender esto. Él viene con un pensamiento, y muchas veces nosotros creemos que es lo correcto, que estamos pensando en lo correcto, ¿no es cierto? Y ahí es donde realmente nosotros tenemos que darle lugar al Espíritu. ¿Cómo le damos lugar al Espíritu? A través de la oración, hablando con nuestro Padre. Señor, yo estoy pensando esto. A mí me parece que podría hacer las cosas de esta manera. Pero vos qué pensás, Señor, ¿es correcto esto? Y si tenés dudas, ir a la Biblia. Dios te va a dar ahí el texto justo, el texto correcto. O va a poner a alguien en ese momento que sea una persona instruida en el Espíritu y te va a dar el texto correcto para que vos puedas entender y aceptar si ese pensamiento vino de él o no vino de él. Nosotros, ¿cómo podíamos saber si esta persona estaba en lo correcto? Era una persona muy entendida, era una persona que, a ver, lo que nos decía parecía bárbaro en la teoría, pero en la práctica no nos cerraba. ¿Por qué no nos cerraba? Porque en su teoría necesitábamos cosas inmediatas que no las teníamos ya. ¿Me entiende? No había plata para hacer otra oficina. No había ciertas cosas que él estaba demandando. No había, es más, nos pidieron 10.000 pesos adelantados. No los tenemos. ¿Usted me entiende a dónde yo quiero llegar? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Vení, comprá sin dinero vino y leche. Es fácil comprar con plata. Por eso todo tiene un tiempo. Todo tiene un reordenamiento. El diablo, ¿qué quiere? Cómprate esto, aquello. Total, te metes en deudas y qué problema hay. Pero después hay que afrontarlas. Y el Señor nos tiene que dar sabiduría para saber dónde nos estamos metiendo. El Señor nos da sabiduría
también te da la fe para creer que lo que Él te prometió lo vas a recibir. Y eso es lo importante, poder ver a través de la fe cosas que la carne no las puede ver. Es imposible verlas a través de la carne. Es imposible que una persona que cree o en María, o que cree en Buda, o que cree en Mahoma, pueda empezar algo y terminarlo con buen fin. Ya sea un negocio, ya sea lo que sea, la palabra de Dios, mis hermanos, dice que separados de mí nada pueden hacer. Por eso digo que, como dice la palabra, mejor es el fin del negocio que su comienzo, porque todos los comienzos son duros, todos los comienzos tienen desgastes, tienen gastos, ¿sí? Que a veces improvistos, que el mismo sistema los requiere. Entonces, con Cristo tenemos que ir muchas veces despacio y otras veces no. Dios te abre las puertas y te dice, toma, acá está, te lo doy, esto es para vos. Y nos sorprende, porque muchas veces nos sorprende. Y por ahí el que está enfrente dice, ¿y este cómo hizo? Ah, se hizo evangélico, dicen algunos. No, es Dios quien te abre puertas de bendición. Es Dios quien te facilita las cosas. Es Dios quien te está preparando el camino para algo, porque Él no hace las cosas porque sí. Hoy quizás te estoy hablando de la parte económica, porque la puse de ejemplo por lo que nos está sucediendo a nosotros, pero es en todos los ámbitos, en todas las áreas de tu vida, cuando vos ponés primero a Cristo, que después todas las demás cosas se van dando, todas las demás cosas se van añadiendo por simple añadidura. La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te van a ser añadidas. Pero para eso tenemos que empezar a morir a la naturaleza vieja, a esa vieja naturaleza que es el yo en la carne. Y vuelvo a ese texto que muchas veces les he dado a todos y cada uno de ustedes. Si el grano de trigo no cae y muere, no puede dar fruto. Si yo no muero a mi yo, y yo quiero ser sabia en mi propia opinión, y discuto con el otro sin saber, entonces no le estoy dando lugar al Espíritu. ¿Me entienden? Yo antes de hablar con una persona acá en la oficina que viene de afuera y que sabe más que yo, hermanos, tengo 7º grado, yo no hice la secundaria, hice 3 veces primer año, no, dos veces, sí, 2 veces primer año. Sin embargo, Dios me ha dado sabiduría para poder hablar. Y yo no me jacto de esto porque no es mío, es de Cristo, no es mío. Y hoy me sorprendía cómo Dios nos muestra hasta el corazón de la persona, cómo está esa persona. En un momento estaba hablando con uno de mis empleados que aceptó a Cristo en su corazón, y otro de los que estaba ahí, cuando yo le decía que Cristo nos revela cosas, que nos muestra cosas a los que nos humillamos a Él, y le dije, esto lo puede hacer en vos también, le dije al que había aceptado a Cristo, y en Él, y el otro, y le digo, y nos muestra cómo están los corazones, ¿no? Y el otro se escabulló en un momento. Y digo, hay cosas ocultas ahí. Y las podía ver que había cosas ocultas. Y el Espíritu nos muestra, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y puede mostrarnos cómo está la otra persona, mis hermanos, porque el Espíritu es el que nos revela, para que muchas veces no nos metamos en problemas. A eso se le llama discernimiento. Por eso es la importancia de vivir en el Espíritu. Y yo no puedo jactarme de esto porque no es mío, es de Él. Y es para Él, para su gloria, porque Dios ha dado dones a sus hijos. Mire, yo les conté en varias oportunidades de una persona que vino a mi casa, que venía en una silla de ruedas, y como cristianos nos conmovemos muchas veces, ¿no es cierto? Y no nos damos cuenta también del peligro, porque dice que el Espíritu fiel todo lo cree, todo lo soporta, y lo guarda todo, ¿no es cierto? Y es así, porque en Cristo somos así como hemos nacido de nuevo, es como que todo es bueno, pero cuando yo iba saliendo para recibir a ese hombre que venía con otro, que supuestamente pensé que era un vendedor, y digo, Señor, yo bendigo a estos hombres. Cuando estoy saliendo, que digo, yo bendigo a esos hombres, el que estaba en la silla de ruedas se levanta y sale corriendo. ¿Por qué salió corriendo si no tenía malas intenciones y me venía a vender algo? Porque no era paralítico, venía a robarme. ¿Me entienden? Y eso es cuando uno le da lugar al Espíritu. Y eso es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice la palabra. Eso es
tener al Espíritu Santo de Dios. Para eso Él vino a nuestras vidas, para librarnos del mal, para enseñarnos todas las verdades, para que abramos los ojos de aquellos que no ven. Pero si vos adorás a Mahoma, si vos adorás a la Virgen María, si vos todavía crees en huecas filosofías y no aceptaste a Cristo en tu corazón, no podés tener sabiduría de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no tenés al sabio de los sabios, al maestro de maestros, al rey de reyes y señor de señores, al único y al mejor profeta de todos los profetas, al mayor de los profetas, Jesucristo. Él es el único que puede darte sabiduría y Él es el único que va a hacer que vos sujetes tu carne y prevalezca el Espíritu en tu vida. Él es el único. Él es la puerta que te va a llevar al cielo. Él es la puerta que se abre hoy para vos y quiere bendecirte en todas las áreas de tu vida. Pero para eso es importante que busques el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas van a venir por añadidura. El reino de Dios es Jesucristo. El reino que se abre a nuestras vidas es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por el que nos podamos salvar. Porque Él es el único que pagó el precio de tu libertad para que hoy tengas vida y vida en abundancia. La palabra de Dios dice: bienaventurados tus ojos porque ven lo que muchos profetas y reyes desearon ver y no lo vieron. Hoy hay muchos que desean ver porque conocen 2 textos bíblicos, las verdades de Dios, mis hermanos, y no están viendo a aquel que es el que revela el texto. Aquel que revela el texto se llama Jesús, se llama Señor de señores. Él quiere morar en tu corazón. Él te está buscando, Él te está llamando. A Él no le importa de qué religión seas, a qué secta pertenezcas, si sos brujo, si sos lo que sea. A Él no le importa. A Él lo único que le importa es que vengas a Él, dejes todo lo que estás haciendo y vengas a Él y lo aceptes en tu corazón y digas: yo quiero conocerte. Yo anhelo la vida eterna. Yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que he errado al blanco, que solamente en ti está la salvación, que solamente en ti puedo ver lo que no veo. Mis hermanos, yo tampoco podría ver hoy lo que Dios me está mostrando a través de mi familia, de esta empresa, de las personas que vienen, porque acá entra mucha gente. Y Dios nos muestra muchas veces el corazón de esas personas. Nosotros les hablamos con mucho amor, con mucha paciencia. Es más, muchos le decían a mi marido papá. ¿Saben por qué le decía papá? Porque a todo él le buscaba una solución, como hacen los verdaderos padres. Los verdaderos padres a todo le buscan una solución. Y a pesar de que lo engañaban, a pesar de que les mentían, a pesar de que lo defraudaban o hacían un trabajo mal hecho y lo había que hacerlo otra vez, o no sé, o clavaban un tornillito así y no le decían nada porque se habían olvidado el más grande que estaba acá y el techo se terminaba volando con estos vientos y él los perdonaba y le decía: pero ¿por qué usaste este tornillito si sabías que tenías que usar el más grande? Y bueno, y había que comprar después las chapas otra vez para esa casa. ¿Me entiende lo que le digo? Porque los vivía perdonando. ¿Por qué? Y yo le decía muchas veces a mi marido y no lo entendía. ¿Pero cómo permitís que te hagan todo esto? ¿Pero cómo? Y él me decía: mira, Mónica, lo que me quitan por un lado, Dios me lo da por el otro. Y yo me río hoy. Me río porque mi marido ha tenido un amor y una misericordia que ni yo la tenía. Ni yo la tenía. Yo era más determinante. Le decía: ¿cómo le podés tener esa paciencia? Hoy lo entiendo a mi esposo. Hoy lo entiendo. Porque esa paciencia ha hecho que Dios le abriera puertas. Que muchos que están del otro lado, yo sé que están esperando que Dios se las abra. Pero es fundamental que, mira, te voy a dejar un solo texto y yo acá voy a finalizar el programa. 54 minutos nos separan de las 20 horas. Un solo texto te voy a dar. Y se encuentra en, creo que es Primera de Corintios. ¿Será que te lo voy a buscar? Ya mismo lo voy a buscar. Si no me equivoco, Primera de Corintios. A ver, 6. ¿Es el texto que a nosotros nos sirvió? No, no es Primera de Corintios. Ya Dios me lo va a dar.
quédate tranquilo. Nos tardamos. ¿Ustedes están apurados? Yo no. Se conforma, a ver, a la piedad. Espérame un poquitito, Acá lo voy a buscar. No me quiero apurar porque si me apuro escribo mal. Así que si escribo mal no lo voy a encontrar. Y si no lo encuentro vamos a seguir perdiendo el tiempo. Así que voy a usar, acá está, Primera de Timoteo 6:3. Porque en otras oportunidades lo he dado y lo he dado mal. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y el verso Romanos 16:17, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan divisiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. No queremos apartarnos de nadie que todavía no conozca a Cristo, pero aquellos que se dicen tener a Cristo y todavía no tienen piedad de su prójimo, y ojo, no se confundan algunos, que no estoy hablando de los falsos maestros, de los falsos pastores y de los falsos profetas que están lastimando al rebaño de Cristo. No, estoy hablando de los falsos maestros que se creen que están manejando bien y están manejando mal. Y nunca van a aprender a manejar. Y lamentablemente se van a chocar contra una pared de concreto. Quiero hablarles así para que ustedes puedan comprender. Si vos querés tener bendiciones, si vos querés que Dios te bendiga en todas las áreas de tu vida, esto es fundamental que lo practiques. Esto es fundamental que lo vivas. Si te llamás cristiano, si conociste a Cristo y todavía tu esposa, tu hermano, tu familiar, tu hijo no conoce a Cristo y lo querés ganar, bueno, no le estés todo el tiempo metiéndole la palabra por las orejas, obligándolo a recibir una doctrina que vos todavía no aprendiste. Con esto voy a finalizar, porque la doctrina se basa en la piedad y en el contentamiento, soportándonos unos a otros y llevando las cargas de los otros. Por eso este otro texto de Romanos 16:17 habla de aquellos que se quieren hacer los maestros cuando ellos todavía no aprendieron a tener misericordia y piedad de sus familiares, de su prójimo, de aquellos que todavía no conocen a Cristo. ¿Sí? Que Dios bendiga sus preciosas vidas, mis hermanos, y espero que persista la nueva naturaleza y que puedan hacer morir todo lo terrenal que está perturbando la nueva naturaleza que es Cristo. Es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer de la palabra y del Espíritu, pero el Espíritu solo viene si aceptás a Jesús en tu corazón, no viene de otra manera. Si aceptaste a Buda, no vas a tener el verdadero espíritu. Vuelvo a finalizar con como empecé. Si aceptaste a María en tu corazón, no vas a tener el verdadero espíritu. Si aceptaste a cualquier Dios que no sea Jesucristo, se llame como se llame, o a cualquier filosofía, no vas a nacer de nuevo. Y no vas a tener la guía y dirección del Espíritu Santo para vivir una vida plena y abundante. Hoy quise hablarles así, como a niños, para que puedan entender, porque es de la única manera que ustedes puedan realmente reconocer que hay que humillarse para aceptar a Jesucristo. Que Dios bendiga sus preciosas vidas y con este tema me retiro. Hasta la próxima. Los espero el jueves. Gracias, Jesús. Los espero con El Fuego de la Verdad con Alejandro Fernández. Gracias por estar ahí. Que Dios bendiga sus preciosas vidas. Tú y yo podemos alabarle en esta noche con libertad. ¿Qué te parece? ¿No crees que Él es digno de ser alabado? Amén. Aleluya. Solo tú eres esas digno. palmas. Poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial. Siempre reinará con poder y autoridad.
Tenés que resucitar en el espíritu como resucitó Jesucristo a la nueva naturaleza. Él lo demostró en la cruz. Él murió a la carne para vivir en el espíritu. Nosotros debemos hacer lo mismo. Dios te bendiga. Suyo es el reino.